Y me da mucho gusto siempre participar en esos eventos para pacientes y familiares. Y bueno, pues ojalá no sea la única vez que nos veamos. Un abrazo a todos. No, claro que no. Bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Y la siguiente ponencia es con la nutrióloga Elisa. Me parece que ya está por aquí. Aquí anda. Déjenme la voy a ver, déjenme ver si le voy dando también permiso a listo. Espérenme un segundito porque pasó mi hijo y me desconectó la computadora. Sí, no, no te preocupes. Listo. Pues muchas gracias, Melissa, por estar aquí. La siguiente ponencia ella es la licenciada en nutrición, Melissa Tena Pacheco. El título de la ponencia es Nutrición y cannabis medicinal. Les voy a leer un poco de la semblanza curricular de Melissa. Ella tiene 7 años de experiencia en nutrición oncológica. Ha coordinado la atención de nutrición clínica a nivel nacional para las aseguradoras más importantes de México. Ha brindado atención a casi 1,000 pacientes oncológicos. Colabora con las asociaciones de pacientes más importantes en Latinoamérica, brindando ponencias y talleres. Ahí la conocí yo. Ha sido una de las pioneras en integrar la nutrición del sistema endocannabinoide, colaborando con la primera clínica de atención integral con cannabis medicinal en México. Pues sin más, bienvenida, Melissa, y este espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos los que están conectados y gracias por la invitación. Y pues estoy muy contenta. Déjenme compartirles mi pantalla. Estoy muy contenta de poder compartir hoy con ustedes esta parte que estoy segura que les va a ayudar muchísimo. En lo que se va compartiendo la pantalla, les voy a compartir un poquito por qué yo decidí especializarme en nutrición oncológica y después en cannabis medicinal. Cuando yo iba en la preparatoria, tuve la oportunidad de cuidar a una tía en sus últimos días de vida. Y bueno, fue una experiencia que me impactó, ¿no? O sea, cuando recuerdo esta parte como yo eh, hablando con mi tía, pidiéndole que comiera y cómo me hubiera gustado tener los conocimientos que tengo ahora para ayudarla en ese momento, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta parte de cómo se está promoviendo esto de unos cuidados más justos en esta parte del Día Mundial del Cáncer. Y justamente creo que esto es algo que puede sumar y a lo que todos deberían tener acceso, ¿no? Entonces, eh, nada más, ¿me puedes confirmar, Ginés, si ya se ve mi pantalla? Porque está un poco... Se ve tu pantalla, pero no como presentación. Se ve la página del Panda. Gracias. Si le das ahí, ya se va. Ya te aviso. Está tardando un poquito. A ver, te voy, Ana. Si le das arriba hay otro presentar, no sé si... no Sí, sé. es que está como cargando, creo.
esperamos, te esperamos. El Zoom se pone Elisa, entonces ahorita va a entrar. Si nos pueden ir escribiendo, en lo que entran, Elisa, ¿qué les ha parecido el encuentro? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Qué enseñanzas o aprendizajes hasta ahorita han sido como los más valiosos? Ahorita vienen Elisa. Acuérdense que hay un link en donde pueden pasar y dejar sus impresiones. Si tienen dudas específicas para cada uno de los ponentes, pueden dejarlas ahí y nosotros se las compartimos a ellos y de alguna manera les hagamos llegar la respuesta. Y si pueden tomar fotos, compartirlas en sus redes sociales, etiquetarnos. De esta manera esto se multiplica y a lo mejor los videos de estos ponentes que subamos al YouTube les van a llegar a más personas. Entonces ayuda si ustedes comparten en sus redes lo que ha sido esta jornada. Sí, el doctor Galindo es una eminencia y está haciendo un gran trabajo de difusión, investigación, atención. Ya llegó Nelly. Ya te vemos, Nelly. Ay, gracias. No te preocupes. Te voy a volver a ser host. Una disculpa por No te preocupes. las fallas técnicas. Si quieres presentar el Anda, dando flechitas la parte de la izquierda y se ve bien, para que no se te trabe. O lo bajas en PDF y ya el PDF. Como que sea más fácil. Para que no se trabe, creo que ahí. Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Pues bueno, les decía que hice mi mejor esfuerzo por darles información muy concreta y comprensible en esta parte, porque la verdad es que es
es un tema bien amplio y se van a dar cuenta ahorita que les vaya explicando. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es el cannabis medicinal? El cannabis medicinal es el uso de principios activos de la planta de cannabis, que conocemos como cannabinoides. Entre ellos el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol o CBD. Hay más cannabinoides, pero estos son los que se han estudiado más y los que utilizamos más para aliviar los síntomas de algunas enfermedades. Así que cuando hablamos de cannabis medicinal, no hablamos de fumar por ejemplo, de usar estas gomitas para dormir o este tipo de cosas, sino estamos hablando de un uso que requiere una valoración para poder dar una dosis específica, personalizada, sí, con una valoración completa previa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los principales efectos de los cannabinoides? Este es un diagrama de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, o SIEC, en el que nos muestra los principales efectos en el organismo de estos dos cannabinoides que les comentaba que son los más estudiados, aunque hay más, ¿no? El THC y el CBD. Como pueden ver, tiene efectos prácticamente en todos los sistemas, ¿no? El THC, desde neuroprotector, ansiolítico, antiepiléptico, en el corazón. El THC, seguramente han escuchado sobre el THC, porque se ha satanizado muchísimo por su efecto psicotrópico. Sin embargo, pueden ver que tiene un efecto antiemético, es decir, que puede ayudar a disminuir las náuseas y el vómito causados por la quimioterapia en pacientes con cáncer. También puede ayudar a incrementar el apetito, no solo en pacientes con cáncer, también en pacientes, por ejemplo, con VIH-Sida. Puede mejorar o disminuir el insomnio, ¿no? Mejorar la calidad del sueño. También produce un efecto parecido al de la dopamina en el cerebro. Se genera una sensación de bienestar y de felicidad, el THC. El CBD también tiene muchos efectos, como verán, en diferentes sistemas. Es un gran aliado en la parte de las crisis convulsivas para los pacientes que no tienen una buena una buena respuesta a su tratamiento. El CBD les ayuda muchísimo porque tiene su efecto sobre receptores que se ubican a nivel cerebral, ¿no? Entonces, se utiliza como coadyuvante al tratamiento. En el caso de epilepsia, le llamamos refractaria cuando no tienen una buena respuesta al tratamiento. También tiene un efecto ansiolítico, es decir, que ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y todos los síntomas asociados a la ansiedad. También ayuda a mejorar la concentración, tiene un gran efecto antiinflamatorio que se ha demostrado en diferentes investigaciones y padecimientos, ¿no? Entonces, realmente, como verán, los dos tienen efectos terapéuticos, tanto el THC como el CBD. Ahora, como paciente con cáncer, ¿en qué te puede ayudar el cannabis medicinal? Bueno, todos sabemos que el tratamiento tiene efectos secundarios y que estos efectos secundarios perduran aún después de terminado el tratamiento, ¿no? Entonces puede ayudar a disminuir muchos de estos síntomas, desde, como les comentaba, la náusea, el vómito, ayudar a regular el apetito, disminuir el dolor, la inflamación, mejorar la calidad del sueño. Al terminar el tratamiento, pues por ejemplo con las neuropatías, con los síntomas gastrointestinales que muchas veces presentan, igual con
el sueño, la concentración, optimizar la respuesta inmune, disminuir la fatiga, que es algo que muchos sufren al terminar el tratamiento. Entonces, suena como que tiene demasiados efectos positivos como para ser verdad, ¿no? Entonces, es importante entender por qué tiene estos efectos. Entonces, el cannabis medicinal, los cannabinoides tienen estos efectos gracias a un sistema que tenemos que se llama sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Podemos decir que el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación intercelular, como un sistema de neurotransmisión, pero es más que un sistema de neurotransmisión porque no tenemos receptores únicamente en el cerebro. De hecho, tenemos en muchos órganos y tejidos, y este sistema endocannabinoide lo tenemos todos los seres humanos y de hecho todos los vertebrados. Este sistema de señalización se compone de receptores, de endocannabinoides, que son sustancias que nosotros mismos sintetizamos que activan estos receptores, y de enzimas, ¿no? Entonces, los principales receptores cannabinoides son el CB1 y el CB2, que son los que se muestran en este diagrama de Fundación Cana. Como verás, tenemos receptores en el sistema nervioso, en el sistema inmune, en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo. Se está repartido prácticamente en todo el organismo. Entonces, como les comentaba, este sistema endocannabinoides se compone de receptores, de endocannabinoides y de enzimas. Los receptores, estos que tenemos en todos esos sistemas, se activan por acción de los endocannabinoides. Los endocannabinoides son estas sustancias que nosotros mismos sintetizamos y que le llamamos que entran como llave a cerradura en los receptores cannabinoides, ¿no? Los principales receptores cannabinoides, ahorita les voy a decir cuáles. Y bueno, las enzimas. Las enzimas lo que hacen son sintetizar y degradar estos endocannabinoides. Ahora, ¿qué pasa cuando los endocannabinoides interactúan con estos receptores? Bueno, la principal función del sistema endocannabinoide es mantener lo que en salud le llamamos la homeostasis, que es que en todos estos sistemas que vieron, en los que tenemos receptores, el sistema endocannabinoide se encarga de regularlos, de que se mantengan en equilibrio, de que se mantengan funcionando de manera óptima, ¿no? Tenemos principalmente dos endocannabinoides, que son la anandamida y el 2-araquidonol glicerol. Esos son los principales endocannabinoides, y estos dos endocannabinoides tienen una estructura que es muy parecida a los compuestos de la planta de cannabis, que son los fitocannabinoides, ¿sí? Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema regulador, se podría decir, del resto de los sistemas. Por eso es que tiene impacto en tantas funciones fisiológicas. Como les comentaba hace un momento, en el sueño vigilia, en el sistema inmune, en el estado emocional, incluso en la densidad ósea, ¿no? Como pudieron ver en los ejemplos. Pero también en el dolor, en el metabolismo. De hecho, es tan importante el impacto que tiene el sistema endocannabinoide, que influye en el desarrollo prenatal y postnatal, incluso en la lactancia. De hecho, la leche materna contiene endocannabinoides. Estos endocannabinoides son los que promueven los músculos de la lengua y el reflejo de succión en los bebés. Hay estudios que han mostrado que si no hay suficiente, el dosaje que les comentaba, que es uno de los principales endocannabinoides, entonces
No existe ese reflejo de succión ni ese impulso en los músculos de la lengua y los bebés podrían morir de hambre si la leche materna no tiene suficientes endocannabinoides. Entonces, bueno, aquí ya vamos entendiendo el sistema endocannabinoide, es un sistema que tenemos todos. Nosotros mismos producimos endocannabinoides que nos ayudan a activar este sistema y que este sistema regule el resto de los sistemas. Pero entonces, si nosotros producimos endocannabinoides, ¿por qué habría que tomar cannabis? Bueno, como les comentaba, estos endocannabinoides son muy parecidos a los fitocannabinoides de la planta. Los fitocannabinoides pueden de la misma forma activar estos receptores que tenemos del sistema endocannabinoide. Entonces, cuando hay una disregulación en este sistema endocannabinoide, podemos usar los fitocannabinoides, que son los compuestos de la planta, para ayudar a estimular el sistema. Por eso es que tiene efectos tan variados y tantos beneficios en diferentes padecimientos. Cuando hay una disregulación del sistema endocannabinoide, uno de los principales investigadores en cannabis medicinal, que si buscan investigación sobre cannabis medicinal lo van a encontrar mucho, que es Ethan Russo, él propuso en 2001 que cuando hay una disregulación en este sistema endocannabinoide se debe a un déficit, a una pérdida del tono, es decir, que no está funcionando de manera óptima el sistema endocannabinoide, que eso puede promover el desarrollo de ciertas enfermedades que difícilmente se controlan con el tratamiento convencional, como puede ser la migraña, la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, etc. Entonces, aquí es donde entra la nutrición con el sistema endocannabinoide. ¿Cómo podemos optimizar el tono? O sea, esa respuesta del sistema endocannabinoide, pues básicamente con estilo de vida. Como les comentaba, el investigador Ethan Russo hizo esta propuesta de que esta deficiencia del sistema endocannabinoide es parte de la etiología de estos padecimientos, ¿no? Es decir, de las causas de estos padecimientos. Y en ese momento no fue tan aceptada la teoría, pero ya actualmente tenemos más evidencia, incluso hay algunos estudios en los que se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de la migraña, que el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con migraña tiene una menor cantidad de anandamida. Anandamida es uno de los principales endocannabinoides, ¿no? Esto es que les comentaba que nosotros sintetizamos. Y bueno, también ya ha habido más estudios en los que se ha mostrado que con el uso de estos fitocannabinoides se disminuye el dolor, mejora el sueño y pues todos estos beneficios que ya les venía comentando, ¿no? Pero justamente dentro de la investigación de Ethan Russo se encontró que algunos cambios en el estilo de vida pueden promover que el sistema endocannabinoide tenga una mejor respuesta. Entonces, ¿cómo se puede optimizar? Bueno, principalmente con nutrición y ejercicio. Les comentaba que este sistema endocannabinoide es un sistema de señalización y esa señalización es una señalización lipídica. Los endocannabinoides que nosotros sintetizamos se sintetizan a partir de ácidos grasos. Entonces, estos son los principales 4 puntos. Les voy a explicar uno a uno cómo pueden favorecer la respuesta del sistema endocannabinoide. Es el consumo de ácidos grasos saludables, el consumo de probióticos y prebióticos, el ejercicio y también el consumo de plantas. Entonces, ácidos grasos saludables, como les comentaba, son necesarios para la síntesis de endocannabinoides
Aquí principalmente la recomendación es el consumo de omega 3, porque aunque también se necesitan otros omegas como el omega 6 y 9, el omega 6 y 9 muy fácilmente por medio de la alimentación lo podemos cubrir. Entonces, en recomendaciones, incluir suficiente omega 3. Esto nos va a ayudar a sintetizar estos endocannabinoides que tenemos, principalmente la anandamida. Ahora, ¿en dónde encontramos omega 3 en los alimentos? Pues en pescados, principalmente salmón, atún, mojarra, trucha, sardina. En semillas, principalmente chía, linaza, nueces, y las que les puse aquí son semillas de hemp. El hemp o cáñamo es justamente una de las variedades de la planta de cannabis sativa, solo que esta variedad de la planta de cannabis sativa no tiene, prácticamente no tiene THC, ¿no? Entonces no tiene muchos cannabinoides, sin embargo sí es muy nutritiva. De hecho, el cáñamo tiene la proporción perfecta que deberíamos consumir los humanos en cuanto a omega 3 y 6, que es de 3:1. Entonces, incluir suficiente pescado y semillas. Ahora, la parte de probióticos y prebióticos. La microbiota intestinal, estos microorganismos que tenemos en el intestino, que a lo mejor han escuchado que ya le llaman que es nuestro segundo cerebro, le llaman que es nuestro segundo cerebro justamente porque se influencia en mucho más que la digestión, ¿no? En el sistema inmune, en el metabolismo, en muchas cosas. Esto es porque tenemos muchísimas neuronas en el intestino y también tenemos receptores, como les mostraba la figura donde tenemos los receptores, tenemos muchos receptores en el sistema digestivo. Entonces, ya se encontró una relación, una comunicación que le llamamos eje de cerebro-intestino y el sistema endocannabinoide, porque tienen una comunicación que regula muchas funciones fisiológicas. Entonces, si la microbiota intestinal no está en equilibrio, entonces la respuesta del sistema endocannabinoide tampoco es la óptima. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Incluir alimentos probióticos y prebióticos. Algo que se me pasaba muy importante en la parte de los ácidos grasos saludables, en los estudios que hay en cuanto a la respuesta del sistema endocannabinoide, la respuesta no mejora con suplementos, pero sí con alimentos. Eso es algo que todavía se está estudiando. Entonces, por eso la recomendación es incluir estos alimentos que les acababa de mencionar. En el caso de los probióticos, aquí en la investigación sí se ha encontrado una mejoría con suplementación de ciertas cepas para ciertos padecimientos, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, con el síndrome de intestino irritable. Pero también podemos incluir alimentos probióticos, ¿no? Probióticos como el yogurt, como el kéfir, como las verduras fermentadas, como el chucrut, como el miso, todos esos alimentos. ¿Y cuáles son los prebióticos? Los prebióticos son el alimento de estos probióticos, de esta microbiota intestinal. Entonces, lo encontramos principalmente en la fibra, en verduras y frutas y cereales integrales, en leguminosas. Aquí esta parte es muy importante en cuanto al estilo de vida, porque se puede suplementar probióticos, pero si tu alimentación no es adecuada, si no incluyes esta variedad de alimentos que van a hacer el alimento de esta microbiota intestinal, pues entonces la mejora va a ser temporal, solamente mientras estás tomando la suplementación. Entonces, por eso es muy importante incluir alimentos ricos en fibra para mantener un equilibrio en la microbiota intestinal. Ahora, el ejercicio se ha visto que activa los receptores del sistema endocannabinoide y que incrementa la síntesis de endocannabinoides, ¿no? Del 2-AG y de la anandamida que les mencionaba, estos que nosotros mismos producimos.
Y por último, el consumo de plantas. Hay muchas plantas que se han estudiado por los compuestos que tienen y los efectos que tienen en diferentes padecimientos por las propiedades que tienen. Y bueno, el investigador Ethan Russo que les mencionaba también tiene algunas publicaciones en las que se ha visto esta interacción entre el sistema endocannabinoide y algunos compuestos de algunas plantas. Les voy a mencionar unas que son de hecho de consumo muy frecuente, es muy fácil incluirlas en la alimentación. Estos compuestos que tienen estas plantas también activan y tienen una interacción con estos receptores del sistema endocannabinoide. Entonces, algunas les puse, la verdad, mis favoritas porque son las que consumo de manera habitual. Son la cúrcuma, el jengibre, la pimienta, el té verde, el chile y el cacao. Todas estas tienen estos compuestos activos que tienen una interacción, una activación con el sistema endocannabinoide. Si pueden buscar este artículo, trae muchas más plantas de las cuales se ha estudiado su interacción con el sistema endocannabinoide. Entonces, les voy a hacer un pequeño resumen antes de darles una pequeña conclusión. El cannabis medicinal no es fumar marihuana, no es comer nada más algo que alguien me ofreció, es algo que has estado estudiando de hace muchísimo tiempo y aunque tiene muchísimos beneficios, porque nos ayuda a regular nuestro sistema endocannabinoide, no es un tratamiento, es algo coadyuvante, ¿no? Y no resuelve todo. Necesitamos hacer cambios en el estilo de vida, principalmente como vieron, ejercicio y alimentación, para que este sistema endocannabinoide tenga una buena respuesta, ¿no? Ahora les quiero compartir para terminar algunas de las preguntas que más frecuente me hacen sobre el cannabis medicinal. Una pregunta muy frecuente es si causa adicción. Ahora, en los estudios que hay, se ha visto que 1 de cada 10 adultos puede llegar a desarrollar adicción cuando su uso es crónico, lo que le llamamos uso adulto o recreativo, es decir, no cannabis medicinal. ¿No? En cannabis medicinal, como les comentaba, es necesario realizar una valoración. Es una valoración completa en la que se ven no solo los síntomas, sino también qué medicamentos se está tomando, porque puede tener interacciones con ciertos medicamentos, para hacer una dosis personalizada. Entonces, usando cannabis medicinal, el riesgo de desarrollar adicción es mínimo, ¿sí? La investigación lo único que ha mostrado es adicción en el uso recreativo, ¿no? En el uso crónico y recreativo, no con cannabis medicinal. Otra de las preguntas más frecuentes es si cura el cáncer. Hay algunos estudios que han demostrado que tiene efectos antitumorales, estudios en animales y estudios in vitro, ¿no? O sea, a nivel celular. Pero hay que recordar que estos estudios, los resultados de estos estudios no se pueden extrapolar a humanos, todavía se está estudiando. Entonces, no tenemos evidencia de curación aún, pero lo que sí podemos decir es que sí hay muchísima evidencia que puede disminuir los síntomas secundarios al tratamiento y también hay algunos estudios de que puede mejorar la respuesta al tratamiento convencional. Entonces, el cannabis medicinal es, como les comentaba, algo que podría ser en dado caso como un coadyuvante, ¿no? Pero no algo curativo. Ahora, también una, pues, más que pregunta, que un comentario que me hacen frecuentemente es que si es algo novedoso, que está de moda y tal. Y la verdad es que no, esto se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hay en el mercado, en farmacéutica, o sea, de nivel farmacéutico, dos medicamentos, que es el dronabinol y el Sativex. El dronabinol
Es un THC sintético que su uso se aprobó por la FDA en 1985 y se utiliza justamente para disminuir el vómito, la náusea y la falta de apetito en pacientes con cáncer y con SIDA. Tenemos, les comentaba, el Sativex, también es un medicamento que se aprobó en 2010 y este se utiliza sobre todo en pacientes con esclerosis múltiple y les ayuda a disminuir la espasticidad. Este Sativex contiene tanto THC como CBD, que son los dos principales que les comentaba. Otra cosa que también me han comentado, me han dicho mucho, es si el CBD es mejor que el THC o como les decía al inicio, muchos dicen, no, es que el CBD es el medicinal y el THC es el adictivo, este es el bueno o este es el malo. La verdad es que no, más bien como vieron, tienen diferentes efectos en diferentes sistemas. Y no son los únicos cannabinoides, tenemos más de 100 cannabinoides y la planta de cannabis tiene más de 500 compuestos. Lo que se ha visto en los estudios es que funciona mucho mejor utilizar compuestos, les llamamos de espectro completo, es decir, que contienen todos los cannabinoides, porque esto produce mayores beneficios, se le llama efecto séquito. Y creo que esas son las principales. Entonces, bueno, les voy a agregar una que no les puse aquí, que también siempre me preguntan. Me preguntan qué marca les recomiendo o qué producto les recomiendo. Entonces, sí, pues creo que ya quedó claro que no se trata de un producto o una marca, sino más bien de hacer una valoración para ver qué síntomas es los que estás teniendo y con base en esa información hacer una dosis personalizada. Como les comentaba, aunque el cannabis medicinal es una herramienta que de verdad ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida, de todos modos es necesario hacer cambios en el estilo de vida, nutrir el sistema endocannabinoide, mejorar la respuesta del sistema endocannabinoide con nutrición y ejercicio. Entonces, esto es pues todo lo que les quería compartir hoy. Les dejé aquí están mis redes. Bueno, me encuentran en Facebook, Instagram o TikTok como nutrióloga Melissa Tena. Si tienen más dudas me pueden contactar.